En esta ocasión estoy grabando este video especialmente para ustedes que estuvieron la semana pasada en nuestra sesión La vocación es más que un trabajo. La vocación es más que un trabajo. De hecho, ustedes están viendo la pantalla y quiero a manera de resumen y también aterrizar algunos puntos que quizás no pudieron haber quedado claros o algunos puntos que necesitamos reforzar o algunos puntos que necesitamos aterrizar para que la reunión de mañana viernes, hoy es día jueves, pero mañana la reunión viernes, ustedes y yo podamos ir con todo este conocimiento previo y aterrizar en la segunda parte de este tema que hemos titulado La vocación es más que un trabajo. Así que, sin más preámbulo, me voy a permitir dar una explicación, ¿verdad?, de lo que la semana pasada explicamos o la semana pasada tratamos en este mismo seminario. Bueno, las preguntas que hacíamos eran unas preguntas de introducción al tema de la vocación es más que un trabajo. La pregunta que hacíamos de introducción es, ¿tengo que trabajar? Es una pregunta existencial y es una pregunta que obedece con lo que hacemos y se relaciona mucho con el diario vivir, el diario que hacer, con nuestras responsabilidades. La otra pregunta existencial es, ¿en qué trabajaré? Cuando nos damos cuenta que necesitamos trabajar y cuando nos damos cuenta que necesitamos estar en esta dinámica del día al día y también de subsistir y de llevar a cabo una planeación en el tema del trabajo, pues bueno, la pregunta siguiente es, ¿en qué trabajaré? ¿Por qué? ¿Por qué debo trabajar o por qué es el tema del trabajo? Son preguntas existenciales también. La otra pregunta es, ¿tengo una vocación? ¿O tengo vocación? ¿Qué es la vocación? Y el día de hoy, hablando de este tema, de que la vocación es más que un trabajo, hablando de este tema que estamos llevando a la mesa, vamos a analizar desde varias ópticas y varias perspectivas el concepto de trabajo y el concepto de vocación. Si hay algo que la Biblia nos habla, es acerca de la vocación que tenemos cada uno de nosotros como personas, como individuos, como seres humanos. Y tenemos que ir tras esa vocación, el cual el Señor nos ha llamado. Tenemos que ponerlo en práctica, no solamente en la iglesia, sino más allá de la iglesia. Y tenemos que atender a este llamado y esta vocación. Y entonces tenemos que cumplir así con el propósito que Dios nos ha encomendado. Entonces, hay unas preguntas de falso o verdadero. Hay unas preguntas que yo quisiera que ustedes se contestaran en estos momentos. Así que les voy a pedir con con toda amabilidad que ustedes puedan tener un bloc de notas o que puedan tener unas hojas, ¿verdad? Un cuadernito que puedan apuntar ustedes en este momento. Así que si está viendo este video, póngale pausa y vaya por una hoja o vaya por un cuaderno y regrese y entonces vayamos anotando las preguntas que van a ir apareciendo en la pantalla y vamos a ir contestando falso o verdadero para que al final podamos hacer un resumen y que podamos evaluar qué tanto estamos considerando nuestro trabajo o nuestra vocación y qué tanto estamos entendiendo estos conceptos, ¿verdad?, que la Biblia nos habla. La primera pregunta es, ¿el ser pastor o misionero es un llamado más alto que otros? ¿Es un llamado más alto que otros? En la iglesia tenemos diferentes dones, ministerios, llamados, etcétera, etcétera. Y también hay diferentes oficios, perdón, diferentes responsabilidades, diferentes cosas que hacer. Entonces, el ser pastor o el ser misionero es un llamado más alto que otros. ¿Falso o verdadero? Ustedes contesten. Segundo, algunos cristianos trabajan para Dios de tiempo completo, otros de medio tiempo y otros tienen trabajos seculares. ¿Esta sentencia es falsa o es verdadera? ¿Ustedes qué piensan? Algunos cristianos trabajan para Dios. Fíjense lo que estamos diciendo. Trabajan para Dios de tiempo completo. Otros de medio tiempo. Ya se están imaginando quiénes son estos de tiempo completo y quiénes son los de tiempo medio. Y otros cristianos tienen sus trabajos seculares. ¿Esta sentencia es falsa o es verdadera? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta que sigue. ¿Necesitas un llamado especial para reconocer tu vocación? ¿Necesitas un llamado especial para reconocer tu vocación, tu propósito de vida por el cual estás aquí en la tierra? ¿Hay un llamado especial?
¿O cómo lo descubres? Bueno, no quiero meterme en otra pregunta. ¿Necesitas un llamado especial para reconocer tu vocación? ¿Falso o verdadero? Responde ahí. 4. El trabajo es parte de la maldición que Dios le dio a Adán después del pecado. Se acordarán en Génesis cuando está el relato de la caída del hombre, en donde Dios hace una sentencia, juzga, y entonces el Señor lanza hacia afuera a Adán, a Eva, y les da una serie de instrucciones y también les da una serie de responsabilidades que tiene que hacer y las consecuencias de haber sido parte de la caída de este pecado. La pregunta es, el trabajo, actualmente el trabajo, el concepto de trabajo, ahora el concepto de trabajo, ¿es parte de la maldición que Dios le dio a Adán después del pecado? ¿Cierto o falso? ¿Verdadero o falso? ¿No? 5. ¿El calentamiento global tiene que ver con nuestra vocación? Es una pregunta, ¿no? También que podemos caer muchas veces en esta disyuntiva. ¿El calentamiento global tiene que ver con nuestra vocación? ¿Falso o verdadero? 6. Quien no tranza no avanza. Es un dicho popular mexicano, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? Entonces ahí contesten en sus hojitas, ¿verdad? Según su propio criterio. Más adelante vamos a poner, vamos a volver a hacer las preguntas y vamos a ver si contestamos de la misma manera o cambiamos nuestra respuesta. 7. El que nace para maceta del corredor no pasa. Es otro dicho mexicano, ¿no? El que nace para maceta del corredor no pasa. Este refrán tiene mucho que ver con que estás destinado para una sola cosa, o viniste al mundo para hacer una sola cosa, o estuviste o estás ahorita en cierta cultura, en cierto lugar, tienes cierta familia, y eso ya está así determinado, y del corredor no vas a pasar. ¿Falso o verdadero? 8. Quien muera con más juguetes gana. Es otro dicho, es un dicho anglosajón, creo es un dicho americano, gringo o de otro país, anglosajón. El que muera con todos los juguetes, con más juguetes, es el que al final de la vida ganó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Falso o verdadero? 9. El reino de Dios llegará cuando Cristo regrese. El reino de Dios llegará cuando Cristo regrese. Acuérdense que la Biblia habla acerca de que ahora somos parte del reino de Dios. Y acuérdense que la Biblia habla también de que Cristo, ¿verdad? Nos da acceso a su reino. Entonces, hay diferentes interpretaciones del reino de Dios. Yo estoy consciente de eso y no queremos meternos en teología. Pero el concepto del reino de Dios, como que somos nosotros de este reino o somos del reino de Dios, bueno, haciendo esa separación o haciendo esa distinción, el reino de Dios llegará cuando Cristo regrese. ¿Falso o verdadero? 10. Los griegos tienen toda la culpa de que haya ideas gnósticas en la iglesia hoy en día. Los griegos tienen toda la culpa, esos filósofos, de que haya ideas gnósticas, ideas que no son bíblicas, en la iglesia hoy en día. O sea, ellos tienen la culpa de todo esto. Cuando hablamos de temas gnósticos, ahorita vamos a hablar acerca de esto en un apartado. Cuando hablamos de ideas gnósticas o temas gnósticos, estamos hablando de cosas que no son necesariamente bíblicas, sino que son a veces de fantasías o son a veces de sugestiones, etcétera, y todo esto, ¿no? ¿Tienen los griegos toda la culpa de que haya ideas gnósticas en la iglesia hoy en día? ¿Falso o verdadero? Bueno, voy a pedir que usted tenga su hoja ahí lista, porque al final de esta sesión vamos a volver a estas preguntas y vamos a volver a contestarlas. Yo quisiera, si usted cambió de opinión, bueno, que pudiéramos revisar en qué cambiamos de opinión y si tenemos, ¿verdad?, alguna otra, o si nos quedamos igual, pues entonces podamos ver por qué nos quedamos igual y evaluar esta parte también. Son 10 preguntas, falso o verdadero. Bueno, quiero explicar un poco el concepto acerca de lo que estamos tratando hoy en día, trabajo y vocación. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Sí? ¿Qué es la vocación? Apunte esta pregunta ahí en sus hojitas, donde están ustedes anotando ahora. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la vocación? ¿Para qué es el trabajo? Son preguntas que vamos a contestar en unos momentos.
¿Para qué es el trabajo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué la vocación? ¿Para qué existe una vocación? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la vocación? ¿Para qué es el trabajo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué es la vocación? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo? Eso es un tema también de decir, porque mi papá me lo dijo, porque mi mamá me lo dijo, porque así lo hacen en la familia. ¿Por qué hago lo que hago ahora? ¿Por qué estás trabajando donde estás trabajando? ¿Por qué estudiaste lo que estás estudiando? ¿Por qué estás en el ambiente, haciendo las cosas diariamente, lo que estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Es un motivo espiritual? ¿Es un motivo físico? ¿Es un motivo emocional? ¿Es un motivo animista, gnóstico? Ahorita vamos a ver esos conceptos. ¿Es un motivo realmente cultural? ¿Cuál es el motivo de por qué haces lo que haces? Eso es lo que obedece esta pregunta. ¿Cómo podrías relacionar eh, entre sí el trabajo, la vocación y el COVID-19? O sea, ¿cómo tu trabajo, cómo la vocación se pueden relacionar ahora con esta situación de crisis del COVID-19? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Como un tema que ahora está este, pasando por una crisis a nivel mundial. ¿Se puede relacionar? ¿No se puede relacionar? ¿Están separados? ¿Están fuera de todo esto? ¿Cómo podría relacionar entre sí el trabajo? Ahora, antes de pasar a la siguiente filmina y de ver estos temas desde diferentes ópticas, quiero puntualizar y quiero aterrizar el concepto de lo que es el trabajo, de lo que es vocación y de lo que es ocupación. Quiero que podamos tener esas definiciones y voy a compartirles mi pantalla. Ustedes están viendo aquí ahora la pantalla de profesión, ocupación y vocación. Yo dije trabajo, así que discúlpenme, pero no es trabajo, es profesión, ocupación y vocación. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos según el diccionario de la RAE. Profesión dice que es un empleo, facultad o oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. ¿Sí? Ese es el concepto de profesión. Yo estudio para una profesión, tú estudias para una profesión, o bien te desarrollas para una profesión o aprendes una profesión. De alguna manera, esa profesión, entonces, como la hayas adquirido, te permite tener un empleo, te permite tener la facultad o oficio que alguien está ejerciendo ahora, ya sea de manera cultural, ya sea de manera artesanal, ya sea de manera comercial, etcétera, etcétera, en todas las áreas y en los ámbitos que estamos viendo el día de hoy. Y por el que percibe una retribución, por el que la persona percibe un ingreso monetario. Esta es la parte de la profesión. Número 2, vamos a ver la parte de la ocupación. La ocupación, ¿sí? Ya es un trabajo. La ocupación es la parte del trabajo, empleo u oficio, ¿no? Entonces, estoy ocupado en esa profesión o estoy ocupado en esta tarea que ahora tengo ahí. Entonces, profesión, ocupación. Y vean lo interesante aquí de la vocación. Dice la RAE que la vocación es una inspiración, dice, con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. Entonces, vamos a ver en este estudio y vamos a ver en este momento que la vocación está muy relacionado con algo de inspiración con que Dios llama a alguien, especialmente en el tema de la religión. Por eso es que estamos dando foro y estamos dando esta explicación para decir que la vocación es más que un trabajo, la vocación es más que una ocupación, la vocación es más que una profesión. Ahí están las definiciones. La vocación es una inspiración de parte de Dios con que llaman a alguien, ¿verdad? Especialmente en el área de la religión. Ahora, esto lo dice un diccionario que no es cristiano, que no es evangélico, un diccionario que no es de corte teológico. Es decir, estamos hablando de un diccionario, ¿verdad? Que es académico, que es usado en las escuelas y también en las diferentes profesiones y trabajos. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta y anoten, voy a dar tiempo ahorita, para que anoten esta definición de vocación. Estamos aquí en esta filmina, que es el trabajo, ya lo definimos, es un empleo, una ocupación, es un quehacer, ¿no? Que yo hago. ¿Qué es la vocación? Ya vimos que tenía que ver con
inspiración de parte de Dios para un llamado especial que tengamos y especialmente en el ámbito de la religión. ¿Para qué es el trabajo? Ya vimos también que parte de la profesión o lo que la profesión nos permite realizar es tener un ingreso, una remuneración. ¿Cuál es mi vocación? Aquí ya es un tema personal para ustedes. ¿Para qué la vocación? ¿Para qué tengo una vocación? Si ya sabes cuál es tu vocación, entonces tienes que saber la respuesta de la segunda pregunta. ¿Para qué es la vocación? ¿Por qué hago lo que hago? Y aquí es una pregunta muy importante. ¿Por qué eres doctor? ¿Por qué eres carpintero? ¿Por qué eres obrero? ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué eres misionero? ¿Por qué eres maestro? ¿Por qué eres quien eres? ¿Y por qué haces lo que haces? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ir contestando, ¿verdad? Durante también este estudio bíblico. ¿Cómo podrías relacionar entre sí el trabajo y la vocación? O sea, si tú tienes ahora la oportunidad de tener un empleo, un trabajo, ir a una empresa, trabajar 8 horas diarias, o bien tienes un empleo propio o un negocio propio, o tienes un trabajo propio, trabajas por tu cuenta, eso lo haces para subsistir. Entonces, ¿cómo podrías relacionar entre sí el trabajo y la vocación ahora en el tiempo del COVID-19? Bueno, vamos a ver el concepto de trabajo desde varias ópticas que se les llama cosmovisiones. Una cosmovisión es la manera en que un sector, un área, una ideología o un pensamiento define y ve la perspectiva de cada uno de los temas que estamos viendo en el mundo actualmente, y ahora lo vamos a ver desde la óptica, ¿verdad?, de esa cosmovisión, el significado del trabajo. La cosmovisión o el concepto de cosmovisión es el lente a través del cual vemos el trabajo. En esta ocasión nos vamos a dedicar exclusivamente al tema del trabajo. Hay una óptica que es una óptica animista, ahorita la voy a explicar. Hay otra óptica que es la óptica materialista, una tercera que es una óptica gnóstico evangélico 1, gnóstico evangélico 2, o sea, hay dos posiciones, aunque es evangélico, hay dos posiciones, hay dos extremos, hay dos pensamientos, dos corrientes que hablan acerca de este tema. Y número 5, vamos a ver el concepto bíblico del trabajo. Ahorita nos vamos a enfocar al trabajo únicamente, ¿sí? No vamos a ver otro tema más que solamente el tema del trabajo. Así. Bien, continuamos con estos conceptos. Vamos a empezar, número 1, con el concepto animista del trabajo. La concepción animista es un concepto griego que habla de una dualidad. Ustedes saben que los griegos manejaban la parte espiritual y la parte física únicamente. No eran creyentes de una tercer, de un tercer concepto que la Biblia llama acerca de la parte del alma, espíritu, alma y cuerpo. Ellos tenían solamente un concepto dual. Entonces, el animismo viene a dividir ese concepto y lo hace físico y espiritual, y asume que la espiritual es más importante que lo físico. Pues, para que vean de dónde viene el concepto. El concepto animista, perdón, es del origen de la filosofía de los griegos y trae esta dualidad y al final aterriza que lo espiritual es más importante que lo físico. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. 2, el animismo puro, el animismo de aquellos días y que hoy todavía existe, asume que el universo es en última instancia espiritual, que todo es un ente espiritual. Y que todas las cosas que vemos aquí es espiritual. Ahora mismo yo puedo decir que esta taza, ¿no?, se le metió aquí un espíritu y que está poseído por un espíritu maligno o un espíritu bueno, según como yo lo vea, y entonces yo puedo creer, perdón, que esta taza tiene pensamiento, tiene voluntad, tiene decisión, y entonces se convierte por un cierto tiempo o por un tiempo prolongado en un ente espiritual, en un ente que ha sido poseído, perdón, por un ente espiritual. Entonces, yo puedo creer que esto es algo que tenga que ver con lo espiritual. Puedo creer que lo que está sucediendo en el mundo actualmente ahora, en un concepto animista, puedo suceder que está siendo controlado, manipulado y que está siendo en su totalidad también, siendo predominantemente espiritual que físico. Por lo cual a veces puedo yo decir que hay cosas que no existen, aunque la gente lo diga, pero no existe, y entonces físicamente se demuestre que sí existe, pero espiritualmente le ponemos otra connotación. Es como decir, por ejemplo, ¿no?, el apóstol Pablo, cuando decía los ejemplos en la Biblia, que el pecado que vive en mí, que este cuerpo de maldad, etcétera. Mucha gente le puede dar un concepto animista al concepto del pecado, al concepto de otro cuerpo,
en donde le puede dar vida, le puede dar voluntad, el pecado que mora en mí, el pecado que hace esto, el pecado que me hace hacer lo otro, y entonces podemos asumir que el pecado es un ente espiritual, y entonces le damos esa atribución. Ese es un concepto animista. Tristemente, aquí quiero hacer un paréntesis únicamente, y me voy a salir de este concepto, pero tristemente, esta cosmovisión está impregnada en buena parte del mundo que conocemos ahora como el mundo secular o lo mundano. O sea, es decir, está metido en todas estas esferas. Pero también tenemos que reconocer que en el ámbito evangélico, en el ámbito de la iglesia evangélica, también se ha metido este concepto animista, principalmente en dos esferas, en la esfera carismática y en la esfera pentecostal. Principalmente estos dos grupos evangélicos le dan muchísima oportunidad al animismo para poder tratar de entender los eventos y las interpretaciones y las cosas que suceden actualmente en el mundo. Pueden ser que estos grupos, ¿verdad?, le estén dando, como estábamos diciendo hace unos momentos, una entidad espiritual a una crisis, una entidad espiritual a un estado de ánimo, una entidad espiritual a algo físico. Podemos decir, por ejemplo, que hay grupos que dicen que existe el espíritu de derrota, que existe el espíritu de depresión, que existe el espíritu, ¿no?, de ansiedad, etcétera, cuando estos patológicamente sabemos que es una enfermedad y que sabemos que son situaciones de las emociones o pueden ser también patologías que se deben de tratar de una manera médica. Entonces, a lo que voy es que el animismo se ha metido también en muchas áreas de la iglesia. La concepción animista, ya voy a dejar aparte el tema evangélico y me voy a regresar al concepto animista original. La concepción animista nos proporciona una visión empobrecida del universo, lo cual a su vez empobrece a individuos, naciones y a las sociedades enteras. ¿Por qué? Porque con relación al trabajo, el concepto animista dice que yo vine a este mundo este, para hacer un trabajo o para continuar con un trabajo o para realizar una tarea que alguien me asignó. En este caso, como es algo espiritual, pues me lo asignó un Dios, o me lo asignó la naturaleza, o me lo asignó una fuerza cósmica, o me lo asignó el universo. Entonces, si en mi casa son agricultores, bueno, yo puedo seguir con esa tradición de ser agricultores por un designio cósmico, porque a lo mejor el universo así lo planeó y así me lo entregó y así estoy yo ahora, ¿no? Y eso hace una visión empobrecida y hace también una visión global mundial que afecta a individuos, naciones y sociedades enteras, porque sabemos todos nosotros que, por supuesto, aunque vengamos con un destino y tengamos un propósito aquí en la tierra, podemos escoger nosotros físicamente a qué nos vamos a dedicar y también físicamente cuál es nuestra responsabilidad o cuál es nuestro trabajo físico aquí en la tierra. Entonces, bueno, ese es el concepto animista. Vamos a pasar rápidamente al segundo concepto, que es el concepto materialista del trabajo. El concepto de trabajo que predomina actualmente en gran parte del mundo occidental, incluidos Estados Unidos y Canadá, está definido por el paradigma materialista o secular. Según esta concepción, no hay una realidad espiritual. Esta concepción es lo contrario a lo espiritual. Vimos en lo animista que todo es espiritual, que todo está basado en algo sobrenatural, por así decirlo, pero esta realidad es una realidad netamente física, netamente materialista. Y desde esta perspectiva, ¿qué función realiza el trabajo? Bueno, como lo vimos en la definición, el trabajo es para hacer algo monetario, para tener una retribución o para tener algún bien, ¿verdad? Por un trabajo, un esfuerzo realizado, etc. Esta posición o esta cosmovisión proporciona acceso a las cosas materiales. Es decir, tengo un trabajo y me da acceso a una buena casa, a una buena forma de vivir, a un buen carro, a un buen viaje de placer o de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, me da un fácil acceso al consumo, al mundo consumista. El hombre es un animal, según la teoría, ¿verdad? Humanista, un animal altamente evolucionado, pero básicamente al final del día es un consumidor. Ese es el concepto, ¿verdad?, materialista del trabajo. Según este paradigma, el hombre carece de valor intrínseco, es decir, no tiene un valor dentro intrínseco y que venga con él.
como la parte espiritual que sí lo tiene, hay un propósito, etcétera, etcétera. No existe Dios a cuya imagen ha sido creado y que dé valor a su vida. O sea, es decir, el hombre simplemente sirve para producir y para gastarse. En vez de ello, el valor de un ser humano es determinado por lo que tiene. Como el famoso dicho, tanto vales, tanto tienes, tanto vales, ¿no? Y como te veo, te trato. De acuerdo a esta concepción, cuanto más consumamos, mejor será entonces la vida para cada uno de nosotros. Como reza un proverbio anglosajón, quien gana quien muere con más juguetes. Gana quien muere con más juguetes. Bien, este es el concepto materialista del trabajo. Hasta el día de hoy hemos visto dos conceptos, el animista y el materialista. Vamos a ver los otros dos, agnóstico evangélico 1, agnóstico evangélico 2, y vamos a terminar con el concepto bíblico de lo que es el trabajo. Dos conceptos del trabajo en el esquema gnóstico evangelístico. Hay dos conceptos, el 1 y el 2. El primer extremo que está de este lado es ver el trabajo en la obra del Señor, ver el trabajo en la iglesia, ver el trabajo en el ministerio, ver el trabajo que se realiza en la congregación, principalmente en estas dos áreas, pastor, misionero, etcétera, cualquier otra área, ¿no? Pero pastor y misionero, como el máximo, un llamado más alto que otros trabajos, inclusive seculares. O sea, el concepto, del esquema gnóstico evangélico, el primer concepto, nos da un extremo o nos da un posicionamiento o nos da una postura, un enfoque en el que el trabajo del pastor, el trabajo misionero, el trabajo de la iglesia, el que se desarrolla dentro de una congregación está más alto, está más arriba, en un llamado más alto que otros trabajos seculares. El otro extremo, que está acá, es ver el trabajo como un lugar para hacer un ministerio espiritual. O sea, es decir, yo como empleado, yo como trabajador, vengo mis 8 horas diarias al trabajo y el lugar del trabajo lo convierto en un ministerio para hacer algo espiritual. Ahí evangelizo, ahí entrego folletos, ahí invito y la mayor parte del tiempo nos enseñan que el tiempo que pasemos dentro de las 8 horas de trabajo debemos de ocuparlo para hacer algo espiritual. Oremos, que cantemos inclusive, que leamos la Biblia, que evangelicemos, hagamos proselitismo para traer gente a nuestra congregación, hagamos ahí inclusive, ¿verdad? Algún devocional, etcétera, y todo lo demás. Y entonces vemos el trabajo como un lugar para hacer un ministerio espiritual. Entonces están estos dos conceptos en el campo del esquema gnóstico evangelístico. El primero, ver al trabajo del pastor, el llamado del pastor o del misionero, del evangelista, del encargado de una obra de la iglesia, como algo más grande, ¿no? Que el trabajo secular de cualquier persona, ¿verdad? En el mundo. Y el otro es el trabajo, ver el trabajo como un lugar para hacer un ministerio espiritual. Estas son dos posturas completamente distintas, separadas, extremas de lo que tenemos que hacer. La pregunta en esto es lo que hicimos hace unos rato, ¿verdad? Si el llamado del pastor o un misionero es más alto que el llamado de los demás. Y segundo, la pregunta sería, ¿es mi trabajo realmente el campo espiritual por el cual me paga mi patrón, mi jefe o mi director, quien sea, para que yo haga eso en las 8 horas de trabajo? O sea, realmente es algo espiritual que yo tengo que hacer en vez de hacer algo físico o en vez de hacer algo para el cual fui contratado. Esas son las preguntas que yo me haría en estos dos conceptos. La primera manifestación de este pensamiento dualista entre los cristianos es el deseo de una vocación superior. Según esta mentalidad, es mejor dejar atrás el medio secular y pasar al ruedo espiritual para ser obreros cristianos a tiempo completo. ¿Sí? Entonces, aquí es este concepto de tiempo completo haciendo la parte espiritual en el campo secular. Solo los evangelistas, los fundadores de iglesias, los pastores, los misioneros, los teólogos, hacen obra plenamente cristiana según esta concepción, porque solo estos tipos de obra son espirituales. Es decir, todo lo demás no es espiritual, solamente lo que cae dentro de estas áreas. Pues vamos a ver que eso tiene algo de razón, pero no es toda la enseñanza bíblica que nos enseña la palabra del Señor, porque la parte de la vocación y la parte del trabajo, la vida tiene un concepto completamente distinto. Las profesiones que prestan servicios, asistentes sociales, auxiliares benéficos, consejerías, etcétera, están en una segunda fila o están en un segundo rubro, cerca del ministerio, a medio tiempo, fíjense,
a medio tiempo, ¿sí? O a tiempo completo, ¿sí? Cerca del ministerio a tiempo completo. Por otro lado, la contabilidad, la carpintería, el cine, el arte, la agricultura y el servicio doméstico son actividades seculares y por lo tanto son inferiores, es decir, menos espirituales. Entonces, resumiendo esta parte aquí, si tú te dedicas a ser pastor, estás trabajando de tiempo completo y haces un trabajo espiritual en un nivel superior por sobre todos los oficios que existen ahora en el mundo, según este dualismo evangélico. La otra parte del dualismo nos dice que entonces las profesiones que prestan servicios, como asistentes sociales, auxiliares benéficos, consejería, etcétera, si te fijas, es parte de que puedes ayudar y asistir a estos personajes que estamos hablando aquí ahora, que son responsables de hacer tareas espirituales, están en segunda fila. Los consejeros, los médicos, los que prestan algún servicio social, cerca del ministerio de tiempo completo. Por lo tanto, tú estás haciendo un trabajo de medio tiempo. Vas al mundo, haces una tarea secular y regresas y aportas a la iglesia parte de tu tiempo con el trabajo que tú haces. Y por otro lado, la contabilidad, que no tiene nada que ver con lo espiritual, dicen ellos, la carpintería, el cine, el arte, la agricultura, el servicio doméstico, etcétera, son actividades seculares, por lo tanto, inferiores y menos espirituales. Segundo, el segundo extremo de este dualismo evangélico nos dice que sostiene que el puesto de trabajo secular es una plataforma para la actividad espiritual. Si yo tengo ahorita un empleo, yo soy carpintero, yo soy plomero y trabajo en una empresa y me pagan para ello, entonces yo tengo que ver eso como una plataforma para la actividad espiritual. La idea es que si no podemos ser obreros cristianos a tiempo completo, o sea, enseñan esto estas iglesias o estas denominaciones, que si tú no puedes ser un cristiano, un obrero cristiano a tiempo completo, sirviendo en tu iglesia, haciendo el trabajo espiritual, deberíamos hacer una actividad espiritual en el lugar de trabajo, para compensar un poco que no estamos haciendo acá en la iglesia, lo estamos haciendo en el área, en la plataforma espiritual. Según esta mentalidad, el celebrar estudios bíblicos y reuniones de oración en lugares de trabajo justifica nuestra existencia como cristianos no inmersos en la misión espiritual. Nos permite funcionar en el ámbito inferior porque estaremos llevando el ámbito superior al inferior. Es decir, toda la actividad espiritual y toda la actividad religiosa y toda la actividad, ¿verdad?, ministerial, la estaríamos llevando al trabajo y entonces ahí es el campo por el cual si no eres obrero de tiempo completo, lo puedes llevar al campo de trabajo para ahí insertarlo en tu escritorio de trabajo. Pero este razonamiento sigue estando enmarcado por la dicotomía, bíblica, la percepción que uno tiene de estar viviendo en estos dos mundos, y es lo que vamos a tratar de explicar en unos momentos más. Entonces, estoy poniendo los conceptos de cómo vemos desde varias ópticas la parte del trabajo. Termino con esta parte, el del dualismo evangélico. De manera que los cristianos abandonarán el puesto de trabajo porque sienten en esta parte de aquí, perdón, me fui hacia esta parte, porque su deseo es ser más espirituales que ser materiales. Cuando los cristianos no salen al campo misionero, sino permanecen en sus comunidades para realizar la obra secular que hacían antes de ser creyentes, se les hace a menudo sentirse culpables de no estar haciendo la obra del ministerio. No solo pugnan los cristianos en el campo profesional viviendo en dos mundos, sino que también lo hacen en el despliegue. Cuando se percibe una división entre el llamado mundo espiritual y el mundo secular, el trabajar en el extranjero pasa a ser el despliegue superior. Les voy a decir por qué. Porque trabajar en su tierra sería un despliegue inferior. Conozco muchas personas que están en este dilema hoy en día, que tú eres pastor, tú eres misionero aquí en México, pero si te vas al extranjero, ya estás en un ámbito superior, porque trabajas fuera de México y estás haciendo algo extra, y estás haciendo algo por otra nación, y estás haciendo algo más grande que lo que haces aquí en México. Entonces, ya ir al extranjero te posiciona, según este dualismo evangélico, te posiciona en un nivel, en un rango mucho más superior que lo que estás haciendo aquí en tu país. Y muchos cristianos se sienten culpables de no trabajar en el extranjero porque esa es la llamada superior. Quedarse en casa significa ser un cristiano de segundo rango. Y yo creo que este pensamiento hoy en día está afectando muchísimo en este confinamiento que tenemos ahora, de creer que en nuestras casas no estamos no estamos sirviendo, no estamos haciendo algo espiritual, porque estamos en casa y no estamos en el templo, porque estamos en la casa y no estamos haciendo algo que aporte
en el ambiente religioso del cual estamos acostumbrados a movernos. Y creo que esta es parte de esta enseñanza dualista evangélica que nos dice que hay una separación, acuérdense que les dije aquí, que hay una separación entre el mundo espiritual y lo secular. Entonces, la pregunta es, ¿habrá esa separación realmente? Bíblicamente hablando, ¿hay una separación entre lo espiritual y lo secular? O sea, somos espirituales en un área y cuando estamos en el trabajo somos materiales, físicos. O sea, ¿cuándo nos convertimos? ¿Cuándo nos pasamos de un lugar a otro? ¿Cómo es esa conversión? ¿Cómo nos pasamos de un lugar y de un ente a otro ente, ¿no? O de un ámbito a otro ámbito. Entonces, esa es la pregunta para este tipo de pensamiento dualista. Podemos saber que Dios no instituyó el trabajo como una maldición. Es una de las preguntas que les hice ahorita. Dios no instituyó el trabajo como una maldición. Que Dios nos creó a su imagen y que nos hizo trabajar como hace Él. Dios trabaja todavía y Dios está activo todavía y Dios está en la creación todavía trabajando y está manteniendo todavía a al mundo, ¿verdad? Y está manteniendo a su creación. Entonces, con el gran propósito y recompensa. Pero para decepción e inquietud nuestra, el trabajo en la experiencia real suele ser más una cuestión de supervivencia que de cumplimiento de un destino, que de un llamado o de una vocación. Esa es la realidad que estamos acostumbrados. El trabajo es más un medio de subsistencia y así lo vemos y separamos la parte física y nos volvemos espirituales cuando estamos conectados o cuando estamos en la iglesia. Podemos trabajar sencillamente para suplir nuestras necesidades y las de nuestras familias, aun cuando no tengamos muy claro lo que necesitamos, aunque desde luego necesitemos alimento, techo y vestido. Podemos trabajar sencillamente pues para sobrevivir. Bien, dejando atrás entonces el dualismo, vamos a pasar al último concepto, que es el concepto bíblico. Dios creó todo lo invisible y lo visible. Todo es de Él. Eso es lo que enseña la Biblia. No hay división entre lo sagrado y lo secular. Eso también lo enseña la Biblia. No hay una separación, un llamado hacia la parte sagrada y otro llamado hacia la parte secular. No vemos eso en la Biblia, ni en el trabajo de los profetas, ni en el trabajo de los evangelistas, ni en el trabajo de los apóstoles, ni en el trabajo de la iglesia, ni en el trabajo, ¿verdad? Que Pablo nos dice en las cartas que él escribió hacia las congregaciones. No hay división entre lo sagrado y lo secular. Si entendemos el concepto de trabajo como algo para que lo cual fuimos creados y redimidos, lo que una vez tuvimos por mero trabajo o escalón de una carrera profesional puede llegar a formar parte de nuestra vocación. Y eso es lo que precisamente debemos estar llamados todos a hacer. Yo, por ejemplo, les puedo poner mi ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, estudié una carrera. Yo tengo una carrera de filosofía y tengo una carrera en donde me he desenvuelto en el ambiente no cristiano o en el ámbito no cristiano. Me he desenvuelto, gracias a Dios, con esa profesión. Me ha dado para comer, por supuesto, y sigo trabajando en ello. Pero mi trabajo me ha dado la oportunidad de que pueda yo formar, pueda yo fortalecer y pueda yo también incluirlo dentro de parte de mi vocación, no como un campo espiritual, sino como un campo de un todo, en donde el Señor está trabajando integralmente en toda esta parte. ¿Cuál es mi vocación? ¿Sí? Mi vocación es ser pastor. Yo tengo un claro llamado para ser pastor. Y entonces la experiencia que yo tomo en la parte profesional, la experiencia que yo tomo en la parte de mi profesión, la integro a la parte de mi vocación. No es al revés. No trato de que mi vocación vaya hacia el trabajo. O sea, sí es parte de mi testimonio como cristiano. Sí es parte de mi currículum cuando yo digo quién soy, por supuesto. Pero no trato de llevarlo para ser el pastor en mi trabajo, sino yo soy quien soy en mi trabajo de una manera integral, que también soy en mi casa y también soy en cualquier otra área, pero la experiencia que yo he formado en 20 años que llevo trabajando en este ámbito no cristiano, lo puedo traer como experiencia para fortalecer mi vocación. Aunque todos compartimos un propósito común, la propia vocación, cual hemos sido llamados, el quehacer cotidiano profesional es especial, personal, perdón, es especial. La naturaleza del singular proyecto de amor y gracia. Esa es la parte de nuestra vocación natural que tenemos como creyentes. Amor y gracia. Eso es a lo que nos dedicamos como cristianos, como creyentes.
Y aquí hay tres cosas esenciales. Estoy ya terminando con esto, porque estoy haciendo algunas conclusiones y ya estamos sobre la hora y no quiero durar mucho tiempo en esto. La primera conclusión o la primera cosa esencial es que hemos sido salvos con un propósito y ese propósito es nuestra vocación existencial. ¿Sí? O sea, hemos sido salvos con un propósito. Y ese propósito por el cual tú fuiste salvo es nuestra vocación existencial. ¿Para qué fuiste salvo? Para demostrar el amor y el servicio a las demás personas. Amor y servicio, amor y gracia, ¿no? Son dos conceptos que la Biblia habla completamente. Entonces, Dios nos rescata, Dios nos salva y nos deja en este mundo para cumplir con esa vocación. Nuestra vocación es sencilla: amar y servir. Amar y gracia, amar y servir. Dos, la segunda cosa esencial es que este llamado es un llamado general a todos los cristianos para adorar a Dios, amar al prójimo y administrar la creación. Es un llamado general, pero que se convierte en un llamado también específico, que en un momento se convierte en un llamado personal, que sí es un llamado a todos los creyentes, pero no es un llamado difuso, ni es un llamado para ver quién lo agarra. Es un llamado general, todos lo tenemos, pero también se convierte en algo intrínseco y en algo personal, en algo individual, en algo particular. Y este llamado general a todos los cristianos es para adorar a Dios, amar al prójimo y administrar su creación. Todos estamos llamados a hacer eso. Por lo tanto, entonces los cristianos debemos de continuar con este llamado que Dios nos hace en su palabra. La tercera cosa esencial es que cada uno fue creado para una vocación particular. Y él o ella le toca singularmente descubrirla y vivirla. Podemos ver estas tres cosas, ¿no? Número uno, hemos sido salvos con un propósito. Ese propósito es nuestra vocación existencial. Servir y amar, ¿sí? Gracia y amor son los conceptos que la Biblia siempre maneja en toda parte de la Escritura y que nos da a nosotros a entender que es parte de nuestra vocación existencial. Y la vocación es en dos sentidos. Es un llamado general y es una vocación particular en donde él o ella le toca singularmente descubrirla y vivirla. Bien, resumiendo y terminando con esto, Jesús es el Señor de todo, somos mayordomos de la creación, Dios ha puesto al ser humano como su representante, llevamos su imagen en su creación como tal, somos administradores de su casa, somos colaboradores de su reino, somos jardineros de su huerto, somos constructores de su ciudad y somos actores en su historia. El ser humano es el creador secundario, puede usar su mente racional y su imaginación para producir riqueza, ¿sí? Para expresar con el arte el propósito de Dios también inclusive y su vocación, la filosofía, la poesía y muchísimas cosas más. Aquí es donde yo digo la analogía esta de, por ejemplo, alguien que es pintor, y creo que aquí en el escenario, en esta sala hay un pintor, ¿no? Que es el hermano José Luis, que él es un artista, él se dedica a pintar. Y yo un día le dije a él este comentario y coincidimos en este tema. Un cuadro expresa todo el amor de Dios y expresa toda, ¿verdad? La gracia del Señor, su misericordia, su amor, su poder, etcétera, por el simple hecho de estar manifestando este arte, está manifestando su creación, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitaríamos, y aquí es parte del dualismo evangélico, no necesitaríamos ponerle un texto bíblico a este cuadro o a este paisaje para decir que este cuadro es cristiano. Porque un paisaje, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, un paisaje refleja la imagen de Dios. No necesito ponerle ahí atrás del paisaje un texto bíblico o el nombre de mi iglesia o el nombre de un pastor para que eso se convierta en cristiano. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que una expresión de arte, una expresión de un paisaje, no sea ya por sí solo la imagen de Dios? Y eso es algo que todavía caemos como creyentes, como cristianos, en este dualismo evangélico que hablaba unas filminas atrás. Somos forjadores de culturas. Darren Miller, en su libro Vida, Trabajo y Vocación, que les recomiendo que lo puedan adquirir, él dice este concepto de la cultura. Dios creó la humanidad para que edificara culturas. La humanidad está edificando culturas y ha creado culturas.
E importa enormemente qué clase de culturas se levantan. Porque no nada más es una cultura de decir, bueno, vamos a construir una cultura y vamos a levantarla. Acuérdense que Dios también destruyó una cultura y varias culturas. Una de ellas fue la de Babel, ¿no? Que cuando quiso construir una torre para llegar hacia Dios, bueno, Dios destruye esa cultura y la echa abajo. Entonces importa qué clase de cultura se levante. Independientemente de la vocación, lo que estamos viendo ahorita, y de la esfera en la que hemos sido llamados, nuestra tarea como cristianos consiste, en último término, en crear una cultura del reino. Esa es otra pregunta de la cual estamos viendo de falso y verdadero, ¿se acuerdan? Una cultura del reino. Una cultura donde Jesucristo dijo exactamente que mi reino no es de este mundo, por supuesto, pero que es una cultura donde dice, y venga tu reino. Es el pasaje de la Biblia en Mateo cuando hacemos la oración o cuando Jesús instruye a sus discípulos para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Entonces estamos hablando de esa parte del reino, ¿sí? En este último término, en crear una cultura del reino, una cultura que refleje la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. O sea, así como hay una cultura mexicana, y dentro de la cultura mexicana hay subculturas, la cultura de Sonora, la cultura de Hermosillo, la cultura de San Miguel de Allende, la cultura de Guanajuato, la cultura empresarial, la cultura profesional, la cultura artística, la cultura de quién sabe qué. Así como hay diferentes culturas, bueno, el cristiano está llamado a crear una cultura, bueno, no crearla porque ya está creada, pero a traerla, ¿no? La cultura del reino y una cultura que refleje la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. Es como aquella hipótesis, no sé si ustedes algún día la pensaron también igual que yo, como aquella hipótesis de decir, ¿qué pasaría si todos los cristianos viviéramos en una ciudad cristiana o en una colonia cristiana? Pues para muchos dirían, ay, qué suave, qué emocionante vivir rodeado de puros cristianos. Para otros dirían, ay, no, qué intimidante vivir en una cultura de puros cristianos. Bueno, cualquiera que sea el pensamiento, es como esa teoría hipotética de decir, ¿por qué no creamos una ciudad 100% bíblica o 100% cristiana? Bueno, es como decir eso. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que en el sitio donde estemos, creamos esa cultura, traigamos esa cultura que refleje la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. Bueno, esto es lo que habla Darrell Miller en su libro Vida, Trabajo y Cultura. Otro concepto, en la iglesia ha perdido tanto su influencia en la realidad como en su fracaso para entender y respetar la vocación secular. Ha permitido que trabajo y religión se conviertan en compartimientos separados. La vocación, el trabajo, perdón, y la religión se conviertan en dos cosas separadas. Lo que veíamos ahorita de lo sagrado y lo secular. Ha olvidado que la vocación secular es sagrada. Mi vocación secular, a lo que yo llamo vocación secular, a lo que yo llamo hacer, es sagrado, porque refleja la imagen, otra vez, veíamos aquí, y el carácter de Dios. Es sagrado lo que yo hago, lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú manifiestas afuera en la comunidad, lo que tú haces con amor, con gracia, con servicio hacia el prójimo, es sagrado. Y es algo que necesitamos nosotros ya empezar a entender y quitarnos esa parte separatista de lo sagrado y lo secular. ¿Cuándo estuvieron separados? ¿Cuándo estuvieron peleados, enemistados? Nunca, sino que la vocación secular es completamente sagrada. Bueno, ya vimos estas definiciones. Nuestro llamado es una llamada o es un llamado al amor y al servicio. El gran mandamiento nos dice que debemos de amar. Y la expresión de ese amor es el servicio, ¿no? El ejemplo más grande que tenemos es Jesús, por supuesto, en actitud, en propósito y en acción. Todo lo que él hizo, ¿verdad? Lo hizo basado en estas dos áreas del llamado, amor y servicio. La pregunta es, ¿estás sirviendo ahora? Y si estás sirviendo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Por eso regresamos a las preguntas de falso o verdadero. A ver, regresa a ellas, por favor, y trata de contestarlas ahora de una manera ahora ya como hemos resumido esta parte, toda esta parte como la hemos resumido en el concepto de vocación. El ser pastor o misionero es un llamado más alto que otros entonces. O sea, el llamado es más alto que cualquier otra persona allá afuera en el mundo. Entonces, verdadero o falso. Dos, algunos cristianos trabajan para Dios de tiempo completo, otros de medio tiempo y otros tienen trabajos seculares entonces. O sea, unos trabajan en la iglesia
de tiempo completo o parcial y otros están separados, secularmente hablando. 3, necesitas un llamado especial para reconocer tu vocación, falso o verdadero. 4, el trabajo es parte de la maldición que Dios le dio a Adán después del pecado, falso o verdadero. 5, el calentamiento global tiene que ver con nuestra vocación, falso o verdadero. 6, quien no tranza no avanza, falso o verdadero. 7, el que nace para maceta del corredor no pasa, falso o verdadero. 8, quien muera con más juguetes gana. 9, el reino de Dios llegará cuando Cristo regrese, o podemos ahora, como decíamos en el concepto anterior, traerlo. Venga tu reino. Falso o verdadero. Los griegos tienen toda la culpa de que haya ideas gnósticas en la iglesia hoy en día. O sea, esta parte animista y esta parte gnóstica, ¿se le echamos la culpa a los griegos toda completamente? ¿O es nuestra responsabilidad hoy en día como iglesia? Falso o verdadero. ¿Qué es lo que se espera en este test o en estas preguntas? Les voy a decir. Se espera que todo sea falso. Que no sea cierto que el llamado del pastor y misionero sea más alto que el de otros, inclusive que el de los congregantes de la iglesia. No, eso no lo enseña la Biblia. Que sea falso que algunos cristianos trabajan para Dios de tiempo completo, medio tiempo y otros tienen trabajos seculares. No, todos en la vocación que Dios nos ha llamado y rescatado y ha pagado el precio. ¿Se acuerdan de las 3 implicaciones? De las 3 cosas esenciales. Dios nos rescató, nos llamó, perdón, Dios nos rescató, nos salvó para que amemos y sirvamos en el mundo. Ese es el propósito, acuérdense de eso. 3, necesitas un llamado especial para reconocer tu vocación, un llamado especial, que tengas un llamado, no sé, sobrenatural para reconocer tu vocación. No, se espera que también sea falso. ¿El trabajo es parte de la maldición que Dios le dio a Adán después del pecado? Falso. ¿El calentamiento global tiene que ver con nuestra vocación? Falso. ¿Quien no tranza no avanza? Falsísimo. ¿El que nace para maceta, el del corredor no pasa? Falso. ¿Quien muera más con más juguetes gana? Falso. ¿El reino de Dios llegará cuando Cristo regrese? Falso, ¿verdad? Ya ahora los discípulos pedían, y venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que se haga también, ¿dónde? En la tierra. Entonces, esa es una condición actual. Y número 10, los griegos tienen toda la culpa de que hay ideas gnósticas en la iglesia hoy en día. Falso, es nuestra responsabilidad traerlas a la iglesia. Y preguntas de reflexión ya para terminar con esta parte. ¿Todos y todos los cristianos tienen la misma vocación? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Apúntenlo ahí en sus hojitas. Todos y todas los cristianos tenemos la misma vocación, ¿sí o no? Número que sigue. Tenemos todos y todas el mismo trabajo, ¿sí? A la luz de lo que vimos ahorita, ¿tenemos el mismo trabajo? 3, ¿cuál es mi vocación? ¿Ya la descubriste? ¿Ya sabes cuál es? ¿Cómo la estás cumpliendo? 4, ¿qué trabajo necesito realizar? Si me quedo sin trabajo, ¿me quedo sin vocación? Número que sigue, 5. ¿Qué está diciéndome Dios acerca de mi vocación? ¿Qué está diciéndome Dios acerca de mi trabajo? Y número que sigue, ¿este tema me sirve para enfrentar las múltiples crisis del coronavirus? ¿Cómo? Apúntalas, reflexiónalas. Las vamos a analizar mañana en el foro que tengamos y que vamos a retomar esta segunda parte. ¿Todos y todos los cristianos tienen la misma vocación? ¿Todos y todos tenemos el mismo trabajo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo estoy cumpliéndola? ¿Qué trabajo necesito realizar? Si me quedo sin trabajo, ¿que me quedo sin vocación? ¿Qué está diciéndome Dios acerca de mi vocación, acerca de mi trabajo? Este tema me sirve para enfrentar las múltiples crisis del coronavirus. ¿Cómo? Y por último, para terminar con esta sesión, vamos a construir juntos la tarea. ¿Cuál debería ser mi tarea o nuestra tarea como grupo? A la luz de todo esto que estamos viendo ahorita, ¿cuál debería ser mi tarea entonces? ¿Qué es mi tarea? No nomás para esta semana, mi tarea para toda la vida. ¿Qué es mi tarea? ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Y eso es lo que quiero compartirles. Y eso es lo que quiero dejar en sus mentes y en su corazón. Por eso esta explicación, por eso estos conceptos, espero que me haya podido entender y que haya sido de bendición para ustedes el que ahora podamos tener juntos esta sesión antes del día de mañana para que ustedes y yo podamos entonces hablar de estos temas, aclararlos
y que podamos llegar entonces con un concepto clarificado y un concepto completamente, ¿verdad?, bíblico de lo que es la vocación y lo que viene siendo el trabajo. Entonces, muchas gracias, que Dios les bendiga y es un placer haber compartido con ustedes. Bendiciones.